Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Un guijarro en el cielo de Isaac Asimov, el último de los libros que se considera parte de la trilogía del Imperio, luego hablaré un poquito sobre ello, y el primero de los libros que escribió de ficción, ¿vale? Que la verdad es que es bastante curioso porque vamos a ver en este libro un poco una especie de recopilatorio de muchos temas que vamos a encontrar en el resto de su saga, tanto en la saga de la Fundación como en la saga de los robots, dejando claro que este es el primero que escribe de ficción y de este mundo fantástico que ha creado de cara al futuro, por supuesto, pero como digo, de este mundo fantástico que ha creado, que la verdad es que es muy meritorio cómo ha podido prever hasta cierto punto por dónde podría evolucionar la humanidad. La premisa del libro asusta un poco, la verdad es que pensaba encontrarme con algo bastante más extraño, bastante más exótico, pero la premisa del libro es la de un hombre del siglo XX, un hombre ya con una cierta edad, vaya, de un paso para otro, dicho literalmente y escrito literalmente, de un paso se encuentra en finales del siglo XX a encontrarse en el año 3000 y pico de la era galáctica. Vamos, lo que viene siendo un salto hacia el futuro brutal. Es una premisa bastante fantástica y, como digo, a mí me asustaba muchísimo. La verdad es que el libro solo lo leía por ser, básicamente, como digo, el último de la trilogía del Imperio y pues venía bastante asustado pensando que podía ser pues casi cualquier cosa, ¿no? Muy del estilo de un yankee en la corte del rey Arturo o cualquier cosa del estilo, ¿no? Que siempre te quedas un poco sorprendido pensando ¿qué saldrá de aquí? Hay que decir que evidentemente pues tiene este elemento que es muy fantástico. Pone una especie de disculpa, que hasta cierto punto es una disculpa científica, ¿vale? Tenemos que entender que en la época de Asimov todavía no se entendía muy bien todo lo que era la energía atómica y demás, pero bueno, pone una disculpa científica que hasta cierto punto está bien, creo que es lógico hacerlo, con lo cual pues dejamos un poquito ese punto de fantasía, lo podemos dejar un poquito, vamos a decir, como explicado. Y una vez la historia, este hombre se teletransporta al futuro, es cuando empieza realmente la historia. Es decir, el inicio simplemente es en los años, en finales de este siglo XX, pero no tiene absolutamente nada que ver con el resto. Lo quiero dejar claro, porque básicamente la historia empieza realmente cuando este buen hombre llega al futuro. Y cuando llega al futuro se encuentra un futuro bastante extraño, se encuentra una tierra diferente a la que él conoce, se encuentra una tierra que tiene zonas que están invadidas por radiactividad, de manera que no se pueden acceder a ellas, y otras zonas que están, vamos a decir, planteadas de una manera muy radical. Tienen a unos jefes, a lo que llaman el Consejo de Ancianos, que son básicamente los que mandan, y luego el resto se dedican a trabajar en sus granjas, pero cuando llegan a los 60 años, pues los eliminan directamente, ¿vale? No es que los eliminen, sino que ellos, de una manera voluntaria, se someten a que les eliminen porque no hay suficientes recursos para todos. Y solo puede saltarse esa regla, como digo, el Consejo de Ancianos, más alguna que otra mente científica prominente que en un momento determinado pues pudiera valer la pena tener después de los 60 años. Como veis, parece un futuro un poco turbio, no es un futuro optimista como los futuros habituales de Asimov, de manera que nos quedamos un poquito extrañados. De hecho, este es el tercero de la trilogía del Imperio. Los otros dos que hemos leído, Las corrientes del espacio, y el otro, que no acabo de recordar cómo se llama, maldita sea, tiene lugar fuera de la Tierra, de manera que te quedas un poco sorprendido cómo la acción se plantea en la Tierra, de manera que el resto del universo está conquistado. De hecho, la propia capital es Trantor ya, o se habla de que la propia capital es Trantor, el planeta que no tiene tierra, sino que todo está construido con metal, y ya es la capital del Imperio. Nos encontramos con la Tierra con estas circunstancias muy extrañas y nos encontramos con este hombre fuera de tiempo, que, bueno, pues lo dicho, ¿no? Parece un poco como un hombre desparejado. Aquí tengo que decir un detalle importante que me parece que de todo lo que he leído por internet está bastante equivocado con respecto a el hecho de que la Tierra esté radiactiva, que tenga zonas muy radiactivas. No solo es que tenga zonas en las cuales ni siquiera se puede entrar, sino que el resto de zonas, la gente que viene de fuera, la gente que viene del espacio necesita tomar unas píldoras determinadas para evitar que la radioactividad mínima que hay les afecte. Se comenta que hay un problema de continuidad en los libros de Asimov, y es que en los libros anteriores nosotros vemos un plan para volver radiactiva a la Tierra que no tiene nada que ver con armas nucleares ni nada por el estilo, y que después de a partir de este libro se empieza a decir que la Tierra es radioactiva por las armas nucleares, ¿vale? Cosa que sería bastante normal, ¿vale? Pero esto es falso. Realmente los personajes
deducen ellos, por simplemente una cuestión deductiva lógica, de que si la Tierra es radiactiva es porque ha habido armas nucleares, pero en ningún caso se considera cierto ni hay datos que lo consideren cierto. Esto me parece bastante bonito por parte de Asimov y quería mencionarlo para que también discáis un poquito el que se ha leído a Asimov y el que no se ha leído a Asimov. Si te lo lees te das cuenta de que juega con esa idea de que en otros libros nos han narrado cómo se ha vuelto la Tierra radioactiva, o más bien el plan para hacerlo y la realización de ese plan, y aquí se dice que pues no saben qué ha pasado, pero creen que pueden tener que ver con armas nucleares. Esto es importante, porque como digo, se habla mucho de una discontinuidad que no existe. Básicamente lo que puedan pensar alguien en el futuro sobre algo que ya ha pasado, pues no tiene nada que ver con los hechos, ni muchísimo menos. Y también en los libros de la Fundación vamos a ver la misma historia, que llegan a la Tierra radiactiva en un momento determinado y van a decir, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, esto ha tenido que ser, seguramente ha tenido que ser, se ha vuelto radiactiva por las armas nucleares. Me parece importante y quería hacer esta pequeña acotación, porque lo dicho, luego lees ciertas cosas que te quedas hasta sorprendido y entiendes como algunos realmente cuando han leído Asimov no han leído con atención a Asimov, sino que de alguna manera han entendido lo que ya tenían pensado de antes, en lugar de ver los datos con frialdad y darse cuenta de que pues está haciendo este doble juego, que está muy bonito, pero que hace falta entenderlo, ¿no? Sin más. ¿Qué sucede con este hombre? Bueno, pues parece que este hombre cuando llega al futuro no consigue entenderse con los demás. Parece que es un poco tonto, como a todos los que nos pasan en un momento determinado. Si no es capaz de comunicarte, la gente piensa que eres un poco tonto. Esto ha pasado a muchísima gente y en muchas biografías se ve esta historia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En la diferencia entre el norte y el sur, lo cual es bastante gracioso, pero también pasa en el resto del mundo, ¿no? Cuando a alguien no lo entiendes, pues no acabas de entender qué es lo que hace, por qué lo hace ni cómo lo hace. De manera que, pues pensar que es un poco tonto, si cuando en realidad no entiendes qué es lo que te quiere decir. Y, por tanto, para medio separarlos un poco, porque todos tienen su cuota, todos tienen que trabajar una cuota determinada en este futuro, pues básicamente lo que hacen es, se lo llevan a un científico que está pidiendo voluntarios. Esto tiene su gracia, ¿no? Porque de pronto parece como que todo cuadra, ¿vale? Es bastante curioso. Pero bueno, voy a contaros los arcos y luego mezclamos todo hasta cierto punto, hasta el punto que se puede contar, porque evidentemente no os quiero spoilear mucho más allá de una determinada página. Resulta que este científico está haciendo experimentos en ratones, fijaros vosotros qué típico los experimentos en ratones, para intentar volverlos más listos. Y pues este científico está buscando cobayas humanas, pero no puede pedirlas tal cual, porque evidentemente sería ilegal que un humano se sometiera a ese tratamiento. Y aquí viene pues nuestro buen hombre que se ha ido para el futuro, se somete a este tratamiento y empieza a poder comunicarse con el resto. Aunque no entiende muy bien qué ha pasado, no sabe si realmente es eso que recuerda, si es cierto o no ese salto al futuro, y por tanto pues intenta comunicarse de la mejor manera posible, dando a entender que no es una persona tonta, sino que realmente pues una persona, un homo sapiens normal y corriente que puede comunicarse como cualquier otro. Por supuesto, este tratamiento va a tener efectos secundarios, pero sobre eso no hablaremos porque creo que ya hay en la obra de Asimov algunos que otros detalles sobre este tipo de situaciones y este tipo de capacidades, de manera que, bueno, vamos a dejarlo ahí y veremos cómo va evolucionando este personaje. Al mismo tiempo que llega este personaje, nos vamos a encontrar cómo la Tierra está intentando una revolución para hacerse los más poderosos del universo. Esto tiene su gracia porque creo que lo hemos visto en muchísimos capítulos de anime, que lo hemos visto en muchísimos capítulos de dibujitos chinos, ¿no? Como se suele decir, como por ejemplo pues Futurama, uno de ellos, en Los Simpsons también lo vimos. Bueno, yo creo que hay una referencia casi en cualquiera de ellos, probablemente en Rick y Morty, que está lleno de referencias, también esté. Básicamente lo que quieren hacer es utilizar el ya erradicado en otros mundos resfriado común como arma biológica, lo cual es bastante gracioso, ¿vale? Por supuesto tiene sus puntualizaciones, tiene sus detalles, tiene sus cosas, pero este es el plan. Y aquí es donde va a chocar toda esta historia. Un arqueólogo, o vamos a decir antropólogo más bien, que acude a la Tierra, pues simplemente porque le apetece acudir a la Tierra para ver qué es lo que pasa en la Tierra, porque algo no le cuadra. El tema nuclear precisamente no le cuadra, el tema de la radioactividad y las armas nucleares no le cuadra. Han olvidado incluso que la Tierra es el planeta
germen de la humanidad, lo cual es bastante gracioso, pero las cosas se olvidan con el tiempo, vaya, y vemos dentro de esta investigación cómo se va a involucrar también la persona que viene del pasado, que es importante, tiene diferencias importantes, por ejemplo, tiene barba, cuando en el futuro supuestamente ya la barba la tienen total y absolutamente erradicada, e incluso en cosas como su apéndice, pues su apéndice es mucho más grande, porque con el tiempo es lógico pensar que vaya desapareciendo, o al menos eso se pensaba a finales del siglo XX. Y aquí es donde vamos a ver toda la chicha, ¿vale? Vamos a ver aquí toda la chicha, vamos a ver cómo todos estos personajes se van mezclando, vamos a ver cómo de alguna manera van a tener que decidir si quieren que haya esa revolución en la Tierra o no, y si quieren que salga victoriosa o luchar contra ella, ¿vale? Básicamente ellos por inacción podrían dejar que esta revolución funcionara, pero veremos si quieren hacer algo o no. Digamos, bueno, vamos a hablar un poquito formalmente de la obra, ¿vale? Que tampoco quiero liarme demasiado. La obra empieza muy lenta, ¿vale? Digamos que le cuesta entrar en faena. Cuando ya empieza a someterse a esta situación o a este tratamiento, el buen hombre que viene del pasado, pues empezamos a ver cómo la cosa empieza a funcionar, empieza a moverse más rápido. Vemos en cierto punto hasta cierta confusión de cómo varios personajes secundarios que no importan demasiado aparecen de la nada y comienza a pasar cositas por ahí por medio. Digamos que, como comento, que hay un poco de confusión, ¿vale? Y te quedas un poco pillado diciendo, a ver, espérate, ¿cuál es este personaje? ¿Cuál es este otro personaje? Lo cual, evidentemente, creo que en mi caso y con lo que leo, pues no es algo habitual. Y vamos a ver también, pues, algún que otro romance por el camino. Por supuesto, con este personaje vamos a ver unos efectos secundarios, que como digo, unas capacidades que ya hemos visto antes en la obra de Asimov. Si os habéis leído, por ejemplo, Las fundaciones, de algo sonará, de manera que, pues, que tiene cierto aire a otras obras de Asimov, y desde el momento que arranca, pues vemos como la cosa ya se pone mucho más interesante. Empiezan a cruzarse las tramas, empiezan a cruzarse los personajes, tienen que empezar a tomar decisiones sobre el futuro, y eso es muy importante. Digamos que a partir de ahí ya no nos vamos a aburrir, sino que el libro a partir de ahí empieza a moverse muy muy rápido. Una especie de avalancha de Sanderson, pero versión Asimov, vaya. ¿Y qué más vamos a ver? Pues vamos a ver cómo un imperio formado por la humanidad después de todas las ideas que salieron en la saga de los robots, que sería interesante comentaros un día con un poquito de spoilers, pero en cualquier caso, pues esa humanidad que se ha expandido por el universo, pues que necesita un poco de humildad hasta cierto punto, necesita un poco de conocimiento sobre su pasado, y esto es un poquito lo que va a tener, ¿vale? De una forma o de otra, pues van a conocer que vienen todos de la Tierra, que se han expandido por el diferente universo hasta llegar, hasta colonizar toda la galaxia y tener, pues, a Trantor como su planeta capital. Y bueno, un poquito más que deciros. Por supuesto, como siempre, el trasfondo es muy importante dentro de las obras de Asimov. El trasfondo se puede considerar casi un personaje en sí mismo. Vemos cómo se nos va comentando poquito a poquito diferentes partes del trasfondo. Alguno que ya conoceremos probablemente, otro que nos puede parecer un poco novedoso, pero casi lo podemos considerar un pre-imperio, tal cual lo conocemos, o tal cual vamos a ver en la saga de la Fundación. Y por supuesto, pues unos personajes que están muy equilibrados y muy sensatos con respecto a su época. Es decir, independientemente de que puedan estar más o menos equivocados con respecto a muchas cosas, vemos cómo desde su punto de vista entienden las cosas de una determinada manera, y desde su ciudad de nacimiento, o su planeta de nacimiento, mejor dicho, pues van a entender las cosas de una determinada manera, independientemente de cómo sean en realidad. Y bueno, pues no os voy a dar más la lata, ¿vale? La verdad es que es un libro bastante curioso, es un libro que llama la atención porque si has leído Asimov y te ha gustado Asimov, vas a ver muchos detalles que te van a parecer muy interesantes, pero como quería decir al final, y lo llevo postergando desde el inicio, es un libro que realmente, como saga en sí mismo, como trilogía del Imperio, no tiene absolutamente nada que ver con los otros dos libros. Sí es cierto que tiene que ver con la creación del Imperio, pero ya está creado, quiero decir, con su, vamos a decir, con su permanencia, o con su forma originaria de funcionar. Pero es que realmente, tanto en las arenas del espacio como en las corrientes del espacio, vemos diferentes épocas de la formación del Imperio, y aquí vemos cómo ya está formado y cómo de alguna manera es retado. Pero es que realmente considerarlo una trilogía del Imperio a mí me parece un poco tontería personalmente. Creo que Asimov tiene muchos otros libros, más acertados, menos acertados. Lo normal es que funcionen en el mismo universo que ha creado, el universo de las Fundaciones, a lo largo de la época o de la línea temporal que él mismo ha creado.
Y pues como digo, estos 3 libros no me pintan como una trilogía de verdad. Te los puedes leer por curiosidad, me parecen unos libros bastante interesantes, pero más allá de esos, pues es que no hay nada que hacer con respecto a una trilogía. Me parece una trilogía total y absolutamente artificial, al igual que con los libros de la Fundación, si ves que hay una conexión evidente, que es la psicohistoria, ¿no? Y cómo va funcionando a lo largo del tiempo. Nada más, chicos, no os doy más la lata. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.